de los créditos hacen parte de las medidas. Gobierno continúa en mesas de negociación con los campesinos. Boyacá centra la discusión. Precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, deberá comparecer ante la justicia por presuntos vínculos con paramilitares. Partido Conservador pide renuncia de la canciller María Ángela Holguín ante el polémico fallo de La Haya. Liberales progresistas rechazaron moción de censura a la delegada del gobierno por parte de los azules. ELN abre las puertas al diálogo con el gobierno nacional. Iglesia Católica se pronuncia frente al hecho. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado desde tempranas horas de la mañana para que la jornada de manifestaciones en el país, especialmente en la capital colombiana, se diera en paz. El jefe de Estado aseguró que la violencia no es el camino. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo una importante invitación en horas de la mañana antes de iniciar las diferentes movilizaciones en varias ciudades del país. El llamado era que las jornadas transcurrieran en paz y sin alteraciones del orden público. Considera que los hechos violentos le quitan legitimidad a las marchas, además de poner en riesgo la integridad tanto de los manifestantes como de la fuerza pública. Ojo, por favor, no caigamos en manos de los violentos, no permitan que los violentos se apoderen de estas protestas, porque se distorsiona todo el sentido de la propuesta y se genera un enfrentamiento innecesario que ya ha producido muertos con la fuerza pública. Respecto a los hechos violentos en los que se han visto involucrados la fuerza pública, el primer mandatario afirma que espera no usar la violencia. Sin embargo, su deber es garantizar la seguridad. La policía no estaría ahí si no hay manifestantes. En primera instancia está para proteger a los manifestantes, pero también para proteger los derechos humanos del resto de los colombianos. En grandes ciudades capitales como Bogotá, en donde se espera una gran movilización, Santos recalcó la importancia de una protesta pacífica, pues esta fortalece y legitima la democracia. Sé que hoy va a haber manifestaciones en diferentes ciudades, aquí en Bogotá, manifestaciones de otros sectores que quieren solidarizarse con los campesinos, lo cual está muy bien. Las causas son justas, son reales. Yo también creo que ahí hay situaciones que dan pie para protestar. Pese a los anuncios del presidente Santos, en varias ciudades del país se registraron fuertes disturbios, al igual que bloqueos en diferentes vías. En su alocución presidencial, el mandatario de los colombianos anunció medidas de choque para ayudar a los campesinos del país y superar la crisis que afecta al sector. Aplicar el control a los precios de fertilizantes y plaguicidas, la eliminación de aranceles para algunos insumos, una especie de libertad vigilada temporal de precios hacen parte de las mismas. Reconociendo que el país está atravesando por una fuerte crisis agropecuaria que afecta a todos los colombianos, el presidente Santos inició su discurso, anunciando además que se adelantan unas importantes medidas de choque que buscan ayudar a los campesinos y dar solución a la tormenta por la que pasa el sector en todas las regiones del país. Vamos a poner un control a esos precios, a los fertilizantes, a los plaguicidas. Por ejemplo, hay 23 productos que todavía tienen aranceles. Vamos a rebajar a cero esos aranceles para que se le baje el costo a los usuarios de esos insumos y vamos a hacer todo lo posible para que la baja del arancel le llegue al consumidor, porque muchas veces se queda enredado entre los intermediarios. También anunció una libertad vigilada a los precios mientras se establece un mecanismo de precios de referencia internacional. El primer mandatario afirma que el gobierno durante décadas se encuentra en deuda con el campo colombiano y garantiza que durante lo que queda de su mandato va a salir de la crisis devolviéndole a los campesinos el lugar que merecen. Una importante problemática que se encuentra hoy en día es el contrabando. Sobre este asunto afirmó: vamos a poder a poner un gran énfasis en la lucha contra el contrabando, porque sabemos que ese es un tema que está también afectando muchísimo el sector agropecuario
y un tema que vamos a abocar, ojalá en forma concertada, porque son los propios campesinos, los propios agricultores los que más saben por dónde está entrando ese contrabando, de dónde viene, y ahí vamos a hacer una acción muy contundente. Por último, hizo un llamado a los lecheros. Propuso que instituciones como el Bienestar Familiar compre la leche a aquellas zonas donde se está derramando. También informó que ayer se firmó un decreto que define sitio de importación de los lactosueros. Frente al presupuesto para el agro durante el año 2014, el mandatario afirmó estudiar la medida para evitar que este baje. Con paso restringido estuvo una de las principales vías de la capital colombiana, la autopista sur. Personas de todas las edades se congregaron a respaldar el paro agrario en esa ruta. En la jornada se dieron algunos hechos de violencia que fueron controlados por la fuerza pública. Aquí en la autopista sur la situación se salió de las manos. Los manifestantes bloquean la entrada a Soacha y obligan a los conductores que se empeñan en transitar por estas vías que se bajen de los vehículos. Por varias horas permaneció totalmente desolado de vehículos este corredor nacional ante las diferentes manifestaciones y presencia de grupos de jóvenes que se volcaron a taponar la autopista. ¿Cómo es posible? O sea, el presidente sí está allá sentadito, rico, mirando las noticias y no hay paro, no ha pasado nada. ¿Y esto qué es? Tenemos petróleo, pero entonces es bien cara la gasolina. Lo que comenzó como un apoyo al paro nacional agrario y a la manifestación organizada por la MANE, poco a poco se fue convirtiendo en una caótica y complicada situación que terminó en enfrentamientos entre fuerza pública y los manifestantes. Las multinacionales nos quieren quitar las semillas, nos quieren quitar la tierra, la prohibición de tener agua, de tener semillas, es contra lo que los campesinos pelean. Los estudiantes pelean también por una educación digna. No más guerra en este país, solo queremos un poco de paz y la paz nos las están quitando los agentes de policía que agreden directamente contra el pueblo. La presencia de jóvenes encapuchados y armados con piedras, palos y toda clase de objetos ocasionaron una fuerte alteración del orden público, por lo que la policía tuvo que intervenir y abrir paso a la fuerza lanzando gases lacrimógenos. Aquí hay un paro que no sabemos ni qué, nosotros nos tocó guardar los carros porque nos los rompen, pero paro de transporte no. Aquí ve y si hay 10 conductores, hay mucho, el resto de estudiantes y un poco de gaminería que se unió a esto. Según los primeros reportes, la jornada en este sector arrojó un camión de la policía dañado y 4 jóvenes capturados. Por otro lado, la implementación del toque de queda a partir de las 6 de la tarde para menores de edad y 9 de la noche para mayores, además de la ley seca. Más de 10 días completa el paro agrario nacional. Incalculables pérdidas económicas se dan en varios departamentos del país. Municipios de Antioquia, Nariño, Huila, Cauca, Cundinamarca y Boyacá presentan taponamiento en más de la mitad de sus corredores viales. En Telepaís, el panorama nacional de la situación. Tras el 11º día de paro agrario en el país, se presentaron bloqueos en varios departamentos como Antioquia, en la vía que comunica al municipio de Barbosa. Allí se presentaron enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes. Otro departamento que sufrió bloqueos fue Nariño, en la vía que de Ipiales conduce a Pasto, en donde los campesinos marcharon pacíficamente. Por otro lado, en la costa caribe se presentaron bloqueos en Barranquilla, en donde estudiantes decidieron hacer un plantón en el centro de la ciudad. El Valle del Cauca y Caldas también sufrieron bloqueos por culpa de las marchas que se realizaron en las capitales de dichos departamentos. Asimismo, en el occidente del país se presentaron bloqueos en la capital del Caquetá, lo que impide que los camiones de basuras lleguen a los rellenos sanitarios, produciendo ya un problema ambiental. De la misma manera, en Cundinamarca se vivieron bloqueos en gran parte de los municipios que conectan al país con la capital. En la totalidad de los municipios y ciudades donde se presentaron disturbios se declaró el toque de queda de manera indefinida hasta que se levante el paro agrario. Bogotá fue el epicentro de las principales concentraciones del paro nacional. La Plaza de Bolívar reunió a miles de manifestantes, miembros de sindicatos, campesinos, estudiantes, transportadores, entre otros, tuvieron representación. Este es el panorama que se vive aquí en la Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de la capital del país, luego de que miles de manifestantes circularan por toda la carrera séptima para llegar a este lugar en apoyo al paro nacional agrario. Desde muy temprano miles de personas se desplazaron desde diversos puntos de Bogotá en unas 15 marchas pacíficas con el fin de apoyar el paro nacional agrario y popular, cuyo impacto se siente en toda Colombia.
Los manifestantes pintaban grafitis en las paredes, portaban pancartas y gritaban pidiendo al unísono que fueran desterradas las multinacionales que están acabando con el campo. Que le cumplan los campesinos en el pedido que están haciendo, porque el TLC nos va a matar de hambre. Le pedimos al gobierno nacional, en cabeza al presidente Santos, es que solucione lo más rápidamente el problema que tenemos con el sistema agrario, el sistema campesino y todo lo que es con el magisterio colombiano y los estudiantes. Que por favor no siga vendiendo el transporte en el país a las multinacionales, que 8 familias en Colombia se están apoderando del transporte colombiano. Rechazaron los tratados de libre comercio y pidieron al gobierno tener una Colombia digna y libre de toda corrupción. Obreros, maestros, mineros, médicos, campesinos, sindicalistas y organizaciones sociales paralizaron gran parte de la capital para converger en la céntrica Plaza de Bolívar. Bueno, es la expresión de la más pura solidaridad para con el movimiento campesino, para demandar del gobierno nacional resolver la enorme conflictividad que aqueja a los campesinos y a muchos otros sectores en este país. Pero es un llamado para que se haga justicia con 12 millones de personas que viven en el campo. Por su parte, estudiantes de universidades públicas y privadas se unían también a esta jornada, quienes marchaban por el derecho a la educación. En apoyo pues justamente de esta lucha campesina que arrancaba en todo el país, pero también reivindicando lo que el sector estudiantil necesita en ese momento, que es una educación gratuita y de calidad para el país. Esta es una iniciativa que se articula desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y en esa medida la idea es que todos los sectores sociales del país nos unamos en una única lucha nacional por la construcción de un modelo de país diferente. Además, estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA reclamaban más recursos para esa institución y la renuncia de Gina Parodi. ¡Que viva el SENA público y gratuito! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡El paro sí existe! ¡El paro sí existe! ¡El paro sí existe! ¡El paro sí existe! ¡Que Lenin y que más! ¡Secundaria va a parar! A la jornada de apoyo al paro agrario que se desarrolla desde el pasado 19 de agosto, se unieron también los comerciantes de Corabastos, quienes atribuyen parte de sus dificultades por el ingreso al país de productos del campo que compiten con los nacionales. Repartiendo mandarinas, así llegaron cientos de comerciantes de la central de Corabastos para ubicarse aquí, frente al Ministerio de Agricultura, y unirse al paro nacional. Presidente Santos, primero pensemos en nuestros colombianos y después hagamos negocios con los de afuera. Diciéndole al gobierno nacional que los comerciantes de Corabastos se unieron al paro agrícola. Es una propuesta de que nosotros también nos sentimos afectados y el paro realmente interviene en la ciudad, así no hay soberanía. Donde no hay comida no puede haber soberanía. El Ministerio de Agricultura va a vender a Corabastos a las multinacionales. La seguridad alimentaria está en peligro. Venimos a apoyar el paro agrario nacional. No queremos más gobierno de Santos. Son vendepatrias. Durante el trayecto, varias personas encapuchadas pintaron las paredes de las diferentes instituciones públicas y privadas, mientras que un grupo de unos 15 jóvenes se dedicaron a romper vidrios con ladrillos y piedras y a lanzar objetos a los escuadrones del ESMAD. Respeto por los agricultores, respeto por el campo colombiano. Le hacemos un llamado al gobierno nacional para que se siente a interlocutar con todos los sectores que hoy estamos en las calles, que hoy estamos en las carreteras de Colombia. ¡Abajo el gobierno represivo de Santos! Después de mediodía, más de 10.000 personas que estaban protestando pacíficamente fueron desalojadas por chorros de agua y gases lacrimógenos que intentaban dispersar a encapuchados que se enfrentaban a integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. La Plaza de Bolívar quedó desocupada por completo. Estudiantes de universidades públicas como la Nacional y Distrital se unieron en Bogotá para decirle no a la privatización de la educación superior. Esto se da luego de la creación de un documento con una propuesta única que fue presentado al gobierno nacional para tratar de encontrar una solución a la crisis que hoy afrontan.
Bogotá vivió un día más de protestas. Estudiantes de diferentes universidades de la capital salieron a las calles con el fin de hacerse oír, de apoyar el paro nacional y de sentar un precedente con referencia a la MANE. El propósito de la marcha de hoy es informarle al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que la tierra no se vende, la tierra debe ser para el que la trabaja. Estamos cansados de la explotación minera, estamos cansados de la mala educación que nos están dando, estamos cansados de ir a un hospital y no poder encontrar los recursos para que nos atiendan. Estamos cansados de no tener vivienda, estamos cansados de que el país se le venda a las multinacionales. Debemos explotar lo de nosotros para nosotros. Exigimos la nacionalización de las petroleras, exigimos la nacionalización de las empresas de los servicios públicos. Eso es lo único que nos va a sacar de la crisis. Por eso el día de hoy estamos marchando y estamos diciéndole al colombiano que los estudiantes también somos pueblo y también somos campesinos. ¿El paro agrario existe? El paro agrario existe, claro que sí, y no solamente el paro agrario, aquí estamos parando todos los sectores, porque no solamente los campesinos necesitan, todos necesitamos, y si el campesino no siembra, nosotros no comemos, y si nosotros no comemos, el país se va a la quiebra. La Policía Nacional ofrece hasta $1 millón por videos que permitan la identificación, ubicación y posterior captura de personas que se hacen pasar por manifestantes para cometer delitos y alterar el orden público en medio de las marchas. A la fecha se han capturado 54 individuos por el delito de daño en bien ajeno. A través de diferentes imágenes captadas por cámaras de video, la Policía Nacional le sigue la pista a varias personas que participaron en los saqueos registrados a diferentes establecimientos comerciales en algunos municipios de Cundinamarca y Boyacá. Bueno, hasta $1 millón estamos ofreciendo a los ciudadanos que nos ayuden con videos especialmente para poder judicializar a todas estas personas que han sido causantes de estos actos vandálicos que han ocurrido durante las marchas de protesta en todo el país, hechos como el de Facatativá, donde ya tenemos 54 capturados, la gran mayoría de ellos con pruebas presentadas por ciudadanos de bien, que han querido contribuir a la seguridad y a la tranquilidad de estos ciudadanos. Para recolectar más videos que permitan la identificación, ubicación y posterior captura de los vándalos, la institución dispuso de la cuenta soyveedorciudadano@correo.policia.gov.co. Los ciudadanos que envíen videos que posibiliten la identificación de los criminales podrán acceder al programa de recompensas de la Policía Nacional. El monto del pago oscilará entre 100.000 y $1 millón de acuerdo a la calidad y pertinencia de la información. Hay varias personas capturadas, algunos menores conducidos que, de acuerdo a unas pruebas, a unos videos que se tienen y testimonios de algunas personas, podamos judicializarlas en estos momentos. Conducidos menores de edad en Faca, que pues igualmente participaron en estos hechos, especialmente con los saqueos que se presentaron, la destrucción de estos 12 locales comerciales y daños materiales en algunos sectores de la ciudad están presentados desde ayer con todos los protocolos jurídicos ante las autoridades correspondientes a estos menores de edad. De igual forma, las acciones policiales desarrolladas en los últimos días se ven representadas en la captura de 54 sujetos por el delito de daño en bien ajeno. Las manifestaciones que hoy se dieron en Bogotá generaron dificultades para los ciudadanos que no participaron de ellas de manera directa. El servicio de transporte público sufrió por las afectaciones de los cierres. Así vivieron los capitalinos la odisea para llegar a sus destinos. Así se mantuvieron las calles de la capital del país. Cientos de bogotanos se vieron afectados por las marchas a la hora de dirigirse a su lugar de trabajo o estudio. La gran movilización que se llevó a cabo hoy en el país afectó a cientos de ciudadanos, entre ellos a los bogotanos, que tenían que dirigirse a sus lugares de trabajo y estudio. Claro, complicado. Si uno echa media hora, se echa 2 o 3 horas para no poder llegar.
por el paro cívico que hay. Además de las complicaciones para trasladarse de un lugar a otro, el comercio también se vio afectado, pues muchos establecimientos cerraron sus puertas al público por miedo a ser agredidos. Está muy difícil todo porque pues así uno sale con miedo y todo de trabajar. Pero claro, las ventas sí se han bajado hartísimo. El comercio está preocupante. Yo salí temprano hoy de la ciudad y es como si estuviera un domingo hoy. Hay bastantes locales cerrados. Por la falta de transporte, los bloqueos en las principales vías de la ciudad, la mayoría de los capitalinos tuvieron que trasladarse de un lugar a otro a pie. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula a la Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, conectando la diáspora africana para la prosperidad social. Cali, 12 al 16 de septiembre. Cartagena, 17 y 18 de septiembre. Todos los niños y niñas de Colombia tienen derecho a su registro civil de nacimiento gratis. Aproveche la Jornada Nacional de Registro Civil de Nacimiento que se realizará el domingo 1 de septiembre de 2013 de 9 de la mañana a 4 de la tarde en todas las notarías y registradurías del país. También se entregará una copia del registro civil de nacimiento gratis. Esto es construir un país justo. Al paro nacional que se inició con los campesinos y que hoy suma a otros sectores, se unen los bancos. Voceros del gremio aseguran que el gobierno les está incumpliendo con las condiciones de trabajo necesarias y exigen que sean escuchados a la mayor brevedad posible. La Asociación Nacional de Empleados Bancarios realizó en las horas de la mañana una rueda de prensa en la cual hicieron importantes anuncios, entre los cuales aseguraron que de no mejorarse sus condiciones de trabajo, se unirán al paro. Estaremos haciendo la votación de la huelga el 2 y el 3 de septiembre. La Unión Nacional de Empleados Bancarios estará siempre presente, haciendo respetar estos derechos que tenemos hoy firmados en las convenciones colectivas de trabajo. Entre las peticiones se encuentra que se optimicen las condiciones de trabajo para todos los trabajadores de la zona bancaria. Necesitamos una cobertura convencional que tenga hoy un buen número de trabajadores protegidos por un instrumento en el tema de las relaciones entre empresa y trabajadores que se llame convención colectiva. Se espera que antes del 2 de septiembre se llegue a un acuerdo para evitar que la situación del país se complique con un nuevo paro. La Iglesia Católica se pronunció frente a la grave crisis socioeconómica que vive el país. Monseñor Rubén Darío Salazar hizo un llamado a la protesta pacífica y al diálogo social para ponerle fin a la situación. El alto prelado también volvió a mostrar su respaldo al proceso en La Habana y se refirió a la iniciativa de entablar negociaciones con el ELN. En medio de la crucial situación por la que está atravesando el país, la Iglesia Católica habló sobre las diferentes movilizaciones que se realizaron el día de hoy. El cardenal Rubén Salazar manifestó que los campesinos y todos los ciudadanos tienen derecho a sentar su voz de protesta considerada como justa. Lo que resulta inaceptable son las alteraciones del orden público y además denunció que la Iglesia tiene información de que algunas personas las obligan a ir al paro. Detrás hay indudablemente unas protestas justas, protestas de los agricultores, protestas de los mineros, protestas de los conductores, protestas de muchas personas que se sienten que en este momento en el país no tienen respuesta adecuada a sus necesidades y al acceso a sus derechos. De igual manera se refirió sobre los acontecimientos cruciales para Colombia. El proceso de paz es una bendición para el país. Con esas palabras, el líder católico celebró los diálogos de paz que se desarrollan con la guerrilla de las FARC. La saludamos con inmensa alegría porque desde siempre habíamos dicho que no era suficiente el mantener un diálogo con las FARC, sino que era también necesario e imperativo un diálogo con el ELN que tuviera sus características propias. Respecto al anuncio que hizo el gobierno nacional de iniciar los diálogos con el ELN, la Iglesia Católica celebró esta decisión. El cardenal considera que es un paso necesario en esa búsqueda de la paz. Claramente el principio de que los conflictos en el país se solucionan por medio del diálogo, por medio de la concertación, de que vivimos en un país civilizado
en un país en donde somos capaces de sentarnos a una mesa, a ventilar nuestras diferencias, a ver nuestra situación y a encontrar juntos caminos de solución y caminos de paz. En su discurso, el prelado católico hace un llamado para que tanto gobierno como ciudadanos se hagan partícipes de este proceso. Invitó a rechazar la violencia y buscar el mejor camino para llegar a la paz. Las principales centrales de abastos de Bogotá se encuentran funcionando a media marcha. Tubérculos como la papa, uno de los más importantes en la canasta familiar, escasea. Los precios se han incrementado hasta 3 veces más de lo normal y el desabastecimiento aumenta con el pasar de las horas. Luego de 11 días del inicio del paro agrario, la central de abastos permanecía en la entrada de productos. Se mantiene la escasez y alzas de varias verduras, frutas y tubérculos. Por motivo de las diferentes movilizaciones en la capital del país, un gran número de bodegas cerraron más temprano sus puertas. Y con toda esta situación, los compradores terminan siendo los más afectados. Pues lo que pasa es que como toca a nosotros, llevamos especialmente para los llanos, somos comerciantes, pues nos toca llevar por obligación. Sí, pero entonces toca llevar más poquita cantidad de lo que lleva acostumbradamente uno. Productos como papa, arveja, cebolla larga y algunas frutas son elementos de la canasta familiar que han estado al doble o más del costo de lo que normalmente se consiguen. Muy escasos los artículos, la alberja sobre todo está muy escasa y muy costosa porque no ha llegado la alberja de Nariño, que esa ayuda a suplir aquí la necesidad del mercado y sostiene el precio bajo de la alberja sabanera y de los alrededores aquí de Boyacá, de Tolima, de departamentos cercanos a la capital. Sin embargo, hoy se encontraron ciertos cambios en la central de alimentos más grande de la capital del país. Los comerciantes de abastos afirman que los precios de los alimentos que días anteriores han escaseado y que ha subido mucho de precio, hoy se ha encontrado una baja significativa. Por ejemplo, hoy la cebolla, el bulto está a 70.000 pesos, cuando el domingo se encontraba en 240.000. Quizá uno de los pocos productos que no ha aumentado sus costos y que tampoco ha escaseado es la mazorca. Por el contrario, los vendedores afirman que se encuentra en abundancia y con precios antes más económicos. Toda la escasez de comida se está viendo, la única abundancia es mazorca, pero no hay salida. No hay salida porque no hay salida para lejos, porque todas las carreteras están bloqueadas, debido a eso no hay salida. Algunas frutas han tenido alzas importantes, sin embargo, aún no se registra una escasez significativa. Bueno, sí, en algunas frutas sí han subido, como por ejemplo la papaya, el melón, el banano. Sin duda alguna, uno de los alimentos que más ha sufrido las consecuencias del paro ha sido la arveja. Se ha encontrado un aumento del casi 300% y hoy continúan con poca reserva las bodegas que la distribuyen. Los trabajadores de alimentos de Corabastos esperan que el anuncio que hizo hoy el presidente Santos de llegar pronto a una solución del paro se cumpla, pues afirman que de continuar así las cosas, pronto la capital se estaría enfrentando a una crisis alimentaria. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención, municipio de Muso, departamento de Boyacá. El domingo 22 de septiembre, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto. Esta será una fiesta inolvidable llena de muchas sorpresas. Entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Desde tempranas horas la situación del transporte en Bogotá es complicada, es caótica. A esta hora el sistema Transmilenio no presta servicio de ninguna manera, ni buses hacia el norte, la gente está estancada y está utilizando el corredor del sistema para caminar, para andar en bicicleta, para transportarse de otra manera, es imposible. La gente lleva esperando transporte muchísimo tiempo. ¿Cómo está el tema del transporte? ¿Cuánto lleva esperando? Como 2 horas acá. ¿Y qué les dicen? Que esperar a ver, si no toca hasta la 30. No, pues ahorita está malo porque con el Transmilenio lo tienen todo atracado. ¿Qué han dicho? ¿Qué les dicen acá? Nada. Difícil, pues no hay para ninguna parte. ¿Usted para dónde se dirige? Sur. ¿Y qué les han dicho acá? ¿Qué saben? Que toca esperar hasta que haya orden de que envíen el transporte. 4:30 en bus. ¿Para dónde va? Para el sur, para el Quiroga. ¿Y que no ha pasado ninguna ruta? ¿Cómo van los buses? Pero van supremamente llenos. Un completo caos vivió la capital del país al finalizar el día. Miembros del ESMAD dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos en la Plaza de Bolívar. La red vial colapsó en Bogotá por los cierres de la avenida Caracas, Jiménez, Calle 80, entre otros. Transmilenio dejó de circular normalmente y los buses articulados fueron desviados para poder tomar rutas alternas. Las estaciones que presentaron cierres total son la calle 26, calle 22, Las Nieves, San Diego, calle 19 y Tercer Milenio. Los ciudadanos tuvieron que regresar a sus destinos caminando y algunos en bicicleta.
Negocios de la capital se vieron seriamente afectados por quienes rompieron vidrios y realizaron saqueos. La problemática se agrava. Soacha estipuló toque de queda para menores de edad y ley seca. El paso en ese municipio está totalmente restringido. Los estudiantes apoyaron hasta el final del día de la marcha. Se espera el pronunciamiento del presidente de la República en los próximos minutos para hablar sobre la fuerte crisis. El balance que se tiene hasta el momento es alarmante. Las miles de personas que están generando los taponamientos superan el número de uniformados de la policía en la capital y no dan abasto con la situación. Protestar es válido. Los bloqueos no. Manifestarse es válido. Los incendios no. Oponerse es válido. La violencia no. Los bloqueos y la violencia encarecen el costo de los alimentos, causan la pérdida de vidas humanas, destruyen empleos, perjudican a personas inocentes, destruyen al país. Si cree que tiene razones para protestar, hágalo de manera pacífica. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos contra el medio ambiente. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo. Fue aprobado con 7 votos a favor en la Corte Constitucional el marco jurídico para la paz, que será una herramienta jurídica en un posible acuerdo entre el gobierno y las FARC, que daría vía libre, entre algunos puntos, a la participación política de desmovilizados. Asimismo, se dictaron una serie de indicaciones que deberá seguir el Congreso de la República a la hora de expedir las leyes estatutarias que lo reglamenten. El marco jurídico para la paz fue avalado por la Corte Constitucional el día 28 de agosto. La norma resultó exequible tras recibir 7 votos a favor y 2 en contra después de 5 días de intensas deliberaciones. El acto legislativo fue condicionado para salvaguardar los derechos de las víctimas de grupos guerrilleros, aunque los 2 magistrados que dieron su voto en contra aseguraron que se podría propiciar la impunidad. Hernán Andrade, senador de la República, expresó que es importante que no se olvide a las víctimas del conflicto. Lo que dijo la Corte, se lo respetamos, es ahondar y no condicionar, es ratificar y ampliar, si se pudiera llamar así, lo que el propio proyecto señala. Se espera que se logre un ordenamiento constitucional que se convierta en una herramienta para el actual proceso de paz. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, mencionó las dificultades que viven en varias poblaciones del país como resultado del paro agrario, indicando que esta protesta de parte de los campesinos es debido a la democracia. La gente está cansada de vivir tan pobremente. Los derechos humanos tienen que partir de tratar a los campesinos dignamente, especificó Garzón. Los diálogos entre el gobierno y los campesinos continúan para llegar a un acuerdo y parar los bloqueos en menos de 4 departamentos del país suramericano. Yo pienso que en parte ellos tienen razón, porque es una gente que tiene muchas desventajas, no tienen seguridad social. Yo creo que es más los intereses políticos que hay. No es tanto que piensen en el campesino. El secretario de la Presidencia, Aurelio Irragori, dijo que el gobierno les ha ofrecido a los campesinos asistencia técnica, revisión de los créditos y refinanciación para los que no tienen cómo pagar. En varias zonas del país se han reportado fuertes disturbios. Las familias allá sufren bastante con la situación debido a que los alimentos escasean, entonces pues nosotros nos toca pues tratar de colaborarles mandándoles dinero, pero inclusive ellos allá les queda difícil porque aunque tengan el dinero no tienen
la capacidad de conseguir los alimentos porque todo se retrasa, ¿me entiendes? Tú sabes que los camiones, todo está paralizado. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. En otras noticias, el recién firmado decreto del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá no sería una modificación de los anteriores presentados, como algunos lo han señalado. Con la aprobación y aplicación de este, se esperan demandas que ya son anunciadas por el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y por el Consejo de Bogotá. Independientemente de que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, haya adoptado por decreto la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial POT, la Contraloría Distrital aseguró que la ciudad puede verse abocada a una incertidumbre jurídica, hasta tanto no se han expedido los correspondientes decretos reglamentarios, con el agravante que la misma puede sufrir un retroceso en materia de su desarrollo urbanístico. La Contraloría de Bogotá se ratifica en la posición que ha venido teniendo desde el mes de mayo de este año, cuando se puso a disposición del Consejo de la Ciudad el entonces proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial. En aquella oportunidad dijimos que se trataba de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá y no una modificación excepcional como se le bautizó, pero para fines prácticos lo que contiene esto es un nuevo modelo de ciudad. Indicó además que con el decreto 364 de 2013 se tiene un nuevo modelo de ciudad que actualmente es cuestionado de tener serios vicios de ilegalidad y que según lo informado será objeto de múltiples demandas, lo que ocasionaría una inminente inestabilidad jurídica en la capital del país. La expedición de esta forma puede traer una inestabilidad jurídica para la ciudad con ocasión a las demandas que se han anunciado que se instaurarán frente a este decreto recientemente expedido por el señor alcalde mayor de la ciudad, y por lo mismo puede traer entonces una afectación a futuro a las finanzas públicas, básicamente en el tema de plusvalía y del recaudo de impuestos. La Contraloría emprenderá un minucioso estudio de contenido y alcance del mismo y de encontrar lo pertinente con fundamento en la competencia atribuida por la Constitución y la ley, intervendrá en las acciones judiciales que sean necesarias para preservar el ordenamiento jurídico de la ciudad. Durante el día se dio un balance de la aplicación de la Ley de Víctimas. En él se estipularon nuevas propuestas de ajustes para hacer más efectiva la reparación. Se espera desarrollar nuevas estrategias entre gobiernos distrital y nacional en beneficio de esta población del país. En lo corrido del año 2013, la Personería de Bogotá ha atendido a más de 32.000 víctimas del conflicto y ha recibido más de 8.100 declaraciones de familias afectadas. Usme, Suba y Kennedy, las localidades que más alberga esta población. Las personas vienen, declaran los hechos de los cuales fueron víctimas de la violencia originada en el conflicto armado y que originó su desplazamiento desde distintas zonas del país. Con base en esto, la Personería recauda la declaración y la traslada a la Unidad Nacional de Víctimas. Es allí donde la Unidad Nacional de Víctimas valora las declaraciones y decide brindar el apoyo estatal. A partir del análisis de los aspectos relacionados con las víctimas en el sistema penal, los trámites para su restablecimiento y el marco constitucional de la Ley 1448 de 2011, se propone hacer un ajuste para hacer más efectiva la reparación a los afectados. Entre tanto, mientras sucede eso de la restitución de sus tierras, por lo menos se busca que se les protejan sus tierras, que si tenían propiedad, estas propiedades no sean enajenadas o no sean usurpadas por los grupos al margen de la ley o por personas de mala intención frente a estos desplazamientos, que es lo que origina básicamente los desplazamientos, es la lucha por las tierras en las distintas regiones del país. En promedio, diariamente, 34 familias declaran su condición de víctimas del conflicto armado interno, representando cada una un núcleo familiar con promedio de 4 integrantes, lo que implican más de 32.542 afectados que llegaron o residen en Bogotá. Llegó el momento de seleccionar las 10 experiencias Colciencias 2013.
Ingresa a www.acienciacierta.gov.co antes del 23 de septiembre. Y selecciona la mejor experiencia de los colombianos en relación con el agua como recurso vital. Tu voto decidirá las mejores experiencias. ¡Vota ya! A Ciencia Cierta, la red de colombianos por la ciencia, la tecnología y la innovación de Colciencias. Para construir un país justo. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula a la Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, conectando la diáspora africana para la prosperidad social. Cali, 12 al 16 de septiembre. Cartagena, 17 y 18 de septiembre. Con el fin de desarrollar estrategias que le permitan a los colombianos ejecutar sus actividades laborales desde los hogares, el Gobierno Nacional implementó la modalidad del teletrabajo, la cual pretende afianzar las posibilidades de empleabilidad a discapacitados o cualquier persona que no tenga facilidad de desplazamiento. Así como se presentan cambios ambientales, culturales y sociales, la forma de trabajar no es la excepción a dichos cambios. Como lo ha explicado el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, este tema, que es básico en la vida de las personas, debe adaptarse al estilo de las mismas en la actualidad y para el futuro. Eduardo Bejarano, director de Derechos Fundamentales del Trabajo, nos explica las ventajas de este nuevo modelo. Nueva forma de trabajar, una modalidad que ha tomado auge en Colombia a raíz de la expedición de la ley del teletrabajo y el decreto reglamentario. El teletrabajo le permite a los trabajadores trabajar desde sus casas o de lugares remotos. La población que ha logrado disfrutar de este beneficio se encuentra bastante satisfecha, ya que de esta manera ahorran tiempo y dinero. En ciudades como Bogotá hay personas que gastan 1, 2, 3 horas diarias en el transporte público, y si ustedes multiplican eso por todos los días y las semanas del año, pues realmente es una cifra muy alta que está perdiendo la gente en el transporte. Igualmente, eso implica mayores desplazamientos y un tema ambiental negativo. Para las empresas resulta bastante positivo, ya que al estar sus empleados trabajando desde sus hogares se merman costos y permite a las personas que por razones ajenas no pueden desplazarse hasta las oficinas para acceder al trabajo. ¿Quiénes se benefician? Por ejemplo, mujeres lactantes, mujeres en estado de embarazo, personas con alguna discapacidad, personas que tengan alguna enfermedad y que eso les dificulte llegar a su lugar de trabajo, pero que en sus hogares pueden ser totalmente funcionales. Colombia es actualmente un referente en América Latina en la implementación de este modelo, que promete un avance tecnológico y social en la manera de trabajar. Diferentes esfuerzos se desarrollan por parte de las autoridades para frenar los delitos informáticos. La pornografía infantil, la violación a la intimidad, hacen parte de los más comunes. De esta manera, el llamado es a que los colombianos estén prevenidos y denuncien oportunamente. Colombia es el tercer país latinoamericano donde más se presentan casos relacionados con delitos informáticos. Por esta razón, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol se encuentra coordinando fuertes investigaciones con el fin de dar una mejor atención al ciudadano y una mayor cobertura que permita la reducción de estas cifras. Vamos a revisar las diferentes manifestaciones de algunas situaciones que se emiten a través de la red, que pueden ser y que generan unas metodologías de trabajo para los delincuentes, y eso desde luego que lo estamos monitoreando, así como lo hacemos con la pornografía infantil y otras manifestaciones delictivas que se generan a través de la red. La incidencia de estos delitos cobra cada vez más vigencia, pasando de un 36 a un 56% en los últimos 2 años. Las autoridades creen que es necesario que los ciudadanos contribuyan con denunciar estos casos, que muchas veces por miedo se quedan en la impunidad. La denuncia es clave para que nosotros podamos tomar acciones y podamos generar inclusive investigaciones y poder detectar si están inmersos en algún delito las personas que utilizan la red para alguna situación que tenga que ver con modalidades delictivas. En Colombia existe un marco legal que ayuda a las personas que son víctimas de alguna conducta ilegal en línea.
Una de ellas es la Ley 1273 de 2009, que dio pie a la creación de una unidad especial en la Policía Judicial dedicada a la investigación. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Que fueron controlados por la fuerza pública. Aquí en la autopista sur la situación se salió de las manos. Los manifestantes bloquean la entrada a Soacha y obligan a los conductores que se empeñan en transitar por estas vías que se bajen de los vehículos. Por varias horas permaneció totalmente desolado de vehículos este corredor nacional ante las diferentes manifestaciones y presencia de grupos de jóvenes que se volcaron a taponar la autopista. ¿Cómo es posible? O sea, el presidente sí está allá sentadito, rico, mirando las noticias y no hay paro, no ha pasado nada. ¿Y esto qué es? Tenemos petróleo, pero entonces es bien cara la gasolina. Lo que comenzó como un apoyo al paro nacional agrario y a la manifestación organizada por la MANE, poco a poco se fue convirtiendo en una caótica y complicada situación que terminó en enfrentamientos entre fuerza pública y los manifestantes. Las multinacionales nos quieren quitar las semillas, nos quieren quitar la tierra, la prohibición de tener agua, de tener semillas, es contra lo que los campesinos pelean. Los estudiantes pelean también por una educación digna. No más guerra en este país, solo queremos un poco de paz y la paz nos las están quitando los agentes de policía que agreden directamente contra el pueblo. La presencia de jóvenes encapuchados y armados con piedras, palos y toda clase de objetos ocasionaron una fuerte alteración del orden público, por lo que la policía tuvo que intervenir y abrir paso a la fuerza lanzando gases lacrimógenos. Aquí hay un país. El llamado era que las jornadas transcurrieran en paz y sin alteraciones del orden público. Considera que los hechos violentos le quitan legitimidad a las marchas, además de poner en riesgo la integridad tanto de los manifestantes como de la fuerza pública. Ojo, por favor, no caigamos en manos de los violentos, no permitan que los violentos se apoderen de estas protestas, porque se distorsiona todo el sentido de la propuesta y se genera un enfrentamiento innecesario que ya ha producido muertos con la fuerza pública. Respecto a los hechos violentos en los que se han visto involucrados la fuerza pública, el primer mandatario afirma que espera no usar la violencia. Sin embargo, su deber es garantizar la seguridad. La policía no estaría ahí si no hay manifestantes. En primera instancia está para proteger a los manifestantes, pero también para proteger los derechos humanos del resto de los colombianos. En grandes ciudades capitales como Bogotá, en donde se espera una gran movilización, Santos recalcó la importancia de una protesta pacífica, pues esta fortalece y legitima la democracia. Sé que hoy va a haber manifestaciones en diferentes ciudades, aquí en Bogotá, manifestaciones de otros sectores que quieren solidarizarse con los campesinos, lo cual está muy bien. Las causas son justas, son reales. Yo también creo que ahí hay situaciones que dan pie. La ampliación de los créditos hacen parte de las medidas. Gobierno continúa en mesas de negociación con los campesinos. Boyacá centra la discusión. Precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, deberá comparecer ante la justicia por presuntos vínculos con paramilitares. Partido Conservador pide renuncia de la canciller María Ángela Holguín ante el polémico fallo de La Haya. Liberales progresistas rechazaron moción de censura a la delegada del gobierno por parte de los azules. ELN abre las puertas al diálogo con el gobierno nacional. Iglesia Católica se pronuncia frente al hecho. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa.
El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado desde tempranas horas de la mañana para que la jornada de manifestaciones en el país, especialmente en la capital colombiana, se diera en paz. El jefe de Estado aseguró que la violencia no es el camino. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo una importante invitación en horas de la mañana antes de iniciar las diferentes movilizaciones en varias ciudades del país. Vigilada a los precios mientras se establece un mecanismo de precios de referencia internacional. El primer mandatario afirma que el gobierno durante décadas se encuentra en deuda con el campo colombiano y garantiza que durante lo que queda de su mandato va a salir de la crisis devolviéndole a los campesinos el lugar que merecen. Una importante problemática que se encuentra hoy en día es el contrabando. Sobre este asunto afirmó: Vamos a poder a poner un gran énfasis en la lucha contra el contrabando, porque sabemos que ese es un tema que está también afectando muchísimo el sector agropecuario y un tema que vamos a abocar, ojalá en forma concertada, porque son los propios campesinos, los propios agricultores los que más saben por dónde está entrando ese contrabando, de dónde viene, y ahí vamos a hacer una acción muy contundente. Por último, hizo un llamado a los lecheros. Propuso que instituciones como el Bienestar Familiar compre la leche a aquellas zonas donde se está derramando. También informó que ayer se firmó un decreto que define sitio de importación de los lactosueros. Frente al presupuesto para el agro durante el año 2014, el mandatario afirmó estudiar la medida para evitar que este baje. Con paso restringido estuvo una de las principales vías de la capital colombiana, la autopista sur. Personas de todas las edades se congregaron a respaldar el paro agrario en esa ruta. En la jornada se dieron algunos hechos de violencia. Para protestar. Pese a los anuncios del presidente Santos, en varias ciudades del país se registraron fuertes disturbios, al igual que bloqueos en diferentes vías. En su alocución presidencial, el mandatario de los colombianos anunció medidas de choque para ayudar a los campesinos del país y superar la crisis que afecta al sector. Aplicar el control a los precios de fertilizantes y plaguicidas, la eliminación de aranceles para algunos insumos, una especie de libertad vigilada temporal de precios hacen parte de las mismas. Reconociendo que el país está atravesando por una fuerte crisis agropecuaria que afecta a todos los colombianos, el presidente Santos inició su discurso, anunciando además que se adelantan unas importantes medidas de choque que buscan ayudar a los campesinos y dar solución a la tormenta por la que pasa el sector en todas las regiones del país. Vamos a poner un control a esos precios, a los fertilizantes, a los plaguicidas. Por ejemplo, hay 23 productos que todavía tienen aranceles. Vamos a rebajar a cero esos aranceles para que se le baje el costo a los usuarios de esos insumos, y vamos a hacer todo lo posible para que la baja del arancel le llegue al consumidor, porque muchas veces se queda enredado entre los intermediarios. También anunció una libertad